Sea un empresario digital. Introducción al Internet y a la web. Objetivos. Entender cómo fue evolucionando el Internet. Conocer los conceptos básicos de Internet y la web. Saber qué es la inteligencia artificial. ¿Qué tal, chicos? Una vez más aquí con ustedes. Soy Álvaro Noriega, se los recuerdo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y va a ser el tema del Internet. Para mí es muy importante, y se los quiero recordar otra vez, es muy importante que todos estemos alineados. Es muy importante que todos entiendan todos los conceptos de lo que vamos a estar hablando más adelante, porque recuerden que les voy a enseñar a armar sus propios sitios web, les voy a enseñar a armar sus propias campañas, les voy a enseñar a armar sus propios ads y muchísimos conceptos vamos a estar utilizando. Entonces es muy importante que todos estemos muy alineados, porque voy a utilizar muchos conceptos que son un poco complejos, ¿no? Entonces, para que todos me puedan seguir y no nos perdamos entre tantas cosas que vamos a hacer y tantas cosas que vamos a lograr con su negocio digital, es muy importante que entonces todos entendamos desde el inicio y desde sus fundamentos conceptos como el Internet. Sé que no muchos de ustedes lo entienden, pero sé que todos los días lo usamos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay veces que yo he hablado con mi mamá y sé que a mi mamá le cuesta trabajo. O sea, sé que ella tiene su teléfono y le pica y le encanta y hace la llamada y le gusta usar Facebook y de pronto se mete a ver mis fotos en Instagram o puede chatear con mis tías y todo está muy bien. Pero si yo le pongo una computadora enfrente le cuesta mucho trabajo. Entonces es un tema generacional y es un poco complejo y es un poco subjetivo a veces. Pero se vuelve más complejo cuando se vuelve tu herramienta de trabajo. Entonces, si tú quieres empezar a hacer tu negocio digital, es muy importante que conozcas conceptos básicos del Internet, cómo funcionan, para que no te sorprendan después, para que tú puedas armar tu propio equipo y puedas ver más allá. Entonces, vamos a empezar con estos temas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre qué es la web, ¿no? Entonces, tengo aquí en la presentación un poquito el tema. Vamos a irlo desglosando poco a poco. Y hay dos conceptos muy importantes que no son lo mismo y son el concepto de Internet y el concepto de web, ¿no? Por ejemplo, el Internet hace referencia a la red física, una cosa muy distinta a la web, que se refiere básicamente a toda la parte lógica. Y es como comparar un poquito la diferencia entre cerebro y tus pensamientos, ¿no? Al final del día el Internet sería como esta estructura ósea que adentro tiene un cerebro, que adentro tiene un sistema nervioso, y es como la parte tangible. El Internet son las máquinas, son los servidores, y la parte web vendrían siendo tus pensamientos, el concepto de los pensamientos guardados como si fueran archivos de información, ¿sale? Entonces son dos conceptos bastante distintos, son dos temas bastante distintos, pero muchísimas veces los utilizamos día a día y jamás nos detenemos a pensar si son lo mismo o no son lo mismo. Pues no son lo mismo. Y esto es algo bien importante porque más adelante que empezamos a utilizar muchísimos más software, y ahorita esto se va a empezar a poner un poquito interesante. Normalmente cuando tú empiezas a utilizar software nuevo, dentro de las descripciones te empiezan a hablar sobre estos temas. Y entonces es muy importante que tú vayas poniendo atención y vayas comprendiendo cada uno de los pasos que te voy a ir describiendo, ¿sale? Entonces el Internet en fundamento, ¿qué es? O sea, el Internet, ¿qué es esta parte física? Bueno, todo el mundo hemos escuchado hablar, por ejemplo, de un servidor. Pero ¿qué es un servidor y para qué sirve? Y lo tenemos que comprender. O, por ejemplo, muchos hemos escuchado el concepto de una página web. Y, bueno, todo el mundo sabe que es una página web, pero ¿cómo funciona? Por ejemplo, ¿qué es un hosting, ¿no? O ¿qué es un dominio? Y todas estas son cosas que en algún momento nosotros como empresarios digitales vamos a tener que enfrentarnos porque las vamos a tener que pagar y son servicios que vamos a necesitar. Son servicios muy necesarios y fundamentales para que un negocio digital funcione a través de Internet, ¿sale? Entonces, por ejemplo, toda la parte web, obviamente en algún lado debería de estar viviendo. Al final del día, los archivos que tú utilizas en Internet en algún lado deberían de estar viviendo. Es como tu celular, por ejemplo. Tú sacas fotos, ¿no? Y tú sacas videos y de pronto si tú tienes un teléfono hay un momento donde te dice la capacidad de tu dispositivo ha llegado a su límite. Ya no puedo grabar más cosas. Entonces le metes una SD.
un concepto muy similar funciona, con ese concepto muy similar funciona el Internet en realidad, pero hay veces donde, pues, ¿dónde estás guardando esos archivos? ¿Dónde estás guardando esas fotos que estás publicando? Bueno, todo eso lo tenemos que entender, porque todo eso como empresarios nos va a afectar económicamente de alguna forma y tenemos que tomar el control sobre esos temas siempre, ¿sale? Entonces, empecemos con el primer tema. Y el primer tema es comprender que el Internet ha vivido diferentes etapas a lo largo de los años. El Internet que vivimos hoy no es el mismo Internet. Y todo empezó con el Internet 1.0. Quiero decirte que ahorita estamos entrando a la cuarta generación del Internet. Y el Internet 1.0 es un Internet que se le llamó, pues es el Internet básico, ¿no? Con el que todo el mundo a lo mejor empezó. Yo tengo un poco más de 30 años, tengo 34 años, y recuerdo la primera vez que yo tuve contacto con una computadora. Fue un momento en realidad bastante impresionante. O sea, pude entender en ese momento que para allá iba el futuro y desde entonces yo supe que mi mundo iba a estar girando en torno a lo digital. Fue un momento muy especial porque afortunadamente yo estudié en escuelas privadas y entonces recuerdo que en mi primaria ya existían las computadoras y entonces fue algo bastante padre. De pronto tocarlas y ver que brillaba y que yo si escribía algo de pronto interactuaba en la pantalla. Y recuerdo que existía un programa llamado Logo y podía mover un pequeño triangulito que ejecutaba acciones, ¿no? Y era algo bastante interesante. Pero poco después, ya cuando estaba en la secundaria, tuve la fortuna de tener mi primera computadora, ¿no? Pentium algo, no me acuerdo qué. Pero durante la escuela y utilizando esa computadora, por primera vez conocí el Internet, ¿no? Ese Internet que sonaba y tenías que conectarte por cable, ¿no? Me acuerdo mucho de esa etapa, pero definitivamente entendí hacia dónde iba todo esto. Realmente me impresionó mucho la flexibilidad que me podía permitir y el acceso a la información que me podía permitir el Internet. Ya siempre empezó el Internet básico, ¿no? Pero tenemos que comprender conceptos tan básicos como el HTML o el HTTP. Por ejemplo, no sé si te has dado cuenta, pero todo el mundo ha escrito una dirección web en Internet y se le es fácil de pronto escribir, sí, http:// www.tusitio.com, ¿no? Pero muchas veces no nos detenemos a razonar qué son ese tipo de información. Y es algo importante porque más adelante te voy a enseñar a comprar tu dominio. Son pequeños datos que vas a tener que comprender a grandes rasgos. Las plataformas ya nos permiten hacer muchísimas cosas, pero comprenderlos definitivamente te va a ayudar a tomar decisiones muchísimo más inteligentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, al principio el Internet pues era un Internet básico, ¿no? Y se le llamaba el Internet básico porque todo estaba relacionado a sitios muy enfocados al hipertexto, ¿no? Y los sitios web en ese momento, ya que tenían, por fin podían tener una interfase gráfica, y esta interfase gráfica lo lograron a través de esto de HTTP, que es el Hypertext Transfer Protocol. Y básicamente es el protocolo con que el Internet le permite básicamente como transferir información para que después en tu computadora sea interpretada de una forma gráfica. La Internet antes de esta época era literalmente parecía la Matrix, casi veías puros números y tenías que saber ciertamente un poquito más de programación y cosas así. Pero el Internet para esta etapa había pasado una interfase muchísimo más amigable y gráfica para las personas, pero era una interfase solo lectura, ¿no? Y como una interfase solo lectura no nos permitía ni hacer comentarios y no nos permitía hacer interacciones. ¿Esto qué significa? Significa que en ese momento realmente quienes tenían acceso más al Internet eran empresas grandes. Eran empresas grandes que por primera vez estaban descubriendo para qué servía el Internet y les permitía tener como una tarjeta de presentación digital para el mundo, ¿no? Y las empresas que en ese momento ya estaban conectadas de alguna forma, o sea, eran empresas pensadas de Internet para proveerle a otras empresas que estaban pensadas ya para el Internet. Pero en ese momento empezaban a salir navegadores como Altavista y apenas estaba asomando Google y cositas por el estilo. Pero se le dice que es un Internet solo lectura porque literalmente el Internet era estático.
simplemente era texto, simplemente sí podía tener imágenes, pero tú solamente podías accesar a la información y era lo que era. Simplemente estaba ahí el texto. Y simplemente era como un flyer estático, ¿no? Pero en ese momento ya existían tecnologías como el mail, que también utilizaba esto de HTTP para poder ser interpretadas, y entonces te permitía una interfaz un poquito más gráfica. Y gráfica me refiero a que texto y fotito simple. Pero básicamente eso fue el Internet 1.0, ¿no? Después viene la web 2.0, y básicamente esa es en la que todavía estamos viviendo, más bien vamos saliendo de alguna forma y todavía vivimos, porque el internet son como capas, ¿no? Va una encima de la, entonces tenemos la 1, luego viene la 2, luego la 3. Entonces cada una de las etapas de las 4 que te voy a describir son complementarias con respecto a la anterior, ¿sale? Entonces ya con la web 2.0 vinieron una nueva corriente de sitios, muchísimo más sociales, y entonces esto permitió crecer nuevos tipos de interacciones como comunidades basadas en wikis, comunidades basadas en redes sociales o por ejemplo los blogs. Y el fundamento de estos sitios nos permitía la interacción y la aportación de la gente de su conocimiento, de lo que ella quería compartir, de sus emociones. Entonces ya no eran solo sitios estáticos, sino el sitio permitía la interacción de la gente y la aportación de la información. ¿Sí me explico? Entonces el sitio crecía porque la gente aportaba este contenido. Y eso es una interacción nueva. Entonces, por ejemplo, un wiki podría ser como Wikipedia, donde la gente aporta su conocimiento, ¿no? Y en este caso hace una enciclopedia, Wikipedia, ¿no? Redes sociales, pues obviamente todos conocemos Facebook, ¿no? Donde tú básicamente aportas pues es como tu diario, ¿no? Aportas tus fotos, tus datos, aportas tus comentarios, aportas tus amigos, y entonces generas una red de amigos y entonces todo el mundo interactúa. Pero el sitio de Facebook no sería nada sin la gente, ¿no? Entonces básicamente esos sitios están formados por conocimientos y conceptos hechos por la misma gente. Y después tenemos que otra de las habilidades increíbles de la web 2.0 que permitían, por ejemplo, ahora el surgimiento de las bases de datos. Las bases de datos es algo muy importante, porque antes en la web 1.0, por ejemplo, no te permitía ciertamente guardar la información de la gente, porque la gente no podía interactuar con esos sitios. Pero ahora con la interacción de las redes sociales, para tú poder participar tienes que dejar tus datos, tienes que poder registrarte a estos sitios. Entonces en ese momento empiezan un poquito los temas de privacidad, pero eso abre nuevas oportunidades. Como te podrás dar cuenta, entonces la web 2.0 está basada en la interacción de las personas, ¿no? La interacción donde una persona puede aportar su conocimiento, su experiencia, sus vivencias y genera contenido a ese sitio, ¿vale? Entonces, eso es una característica y es la característica más importante de la web 2.0. Ahora vamos con la web 3.0, que es la que actualmente está haciendo boom, la que todos estamos compartiendo y probablemente ni siquiera te estás dando cuenta, ¿no? Esta web se le llama red semántica, y se llama red semántica porque ahora ya no solamente son las personas interactuando con el sitio web, sino ahora es el sitio web y su inteligencia artificial interactuando ahora con nosotros de regreso. Entonces teníamos en la web 1.0 que era una red estática, ¿no? Entonces simplemente era información puesta en el internet donde la gente podía pasar a verla. Pero en la versión 2, entonces la gente ya no solo pasaba a verla, sino ella aportaba información, ¿no? Ella alimentaba a los sitios web, ella alimentaba con información, nosotros aportamos esa información. Y en la versión 3.0, ahora que es semántica, entonces esa información se vuelve interactiva y ahora las computadoras nos proporcionan información de regreso, ¿no? Uno de los conceptos más importantes de esta etapa del Internet 3.0 es la inteligencia artificial. Y muchos la hemos escuchado. ¿De qué se trata esta inteligencia artificial? Y de hecho, por ejemplo, si le preguntas a lo mejor a algunos de tus amigos o a tu círculo social y le dices, oye, la inteligencia artificial, y muchos se imaginan como computadoras y máquinas, y muchos les vienen a la mente la posibilidad de robots que hablan y todo esto, pero
muchas veces ni siquiera te das cuenta de que ya estamos inmersos en ello. Todos los días estamos rodeados de inteligencia artificial. Simplemente por tener un teléfono, un dispositivo móvil, los dispositivos móviles ya son tan inteligentes, muchos de ellos ya portan chips de inteligencia artificial, muchos de los sitios web ya tienen inteligencia artificial. Y entonces esto de inteligencia artificial y red semántica, con este nuevo concepto de máquinas interactuando y creando información, ¿no? Pero máquinas no se refieren necesariamente a máquinas físicas, sino algoritmos que viven dentro del internet, ¿no? Y uno de los principales exponentes es Amazon, y ahorita te voy a explicar por qué, ¿no? Entonces, en este siguiente concepto de inteligencia humana más inteligencia artificial, ¿no? Entonces, supongamos que yo estoy en Amazon, ¿sale? Y muchísimas veces hay personas que van preguntando, oye Álvaro, ¿cómo funciona Amazon? Porque luego yo estoy buscando algo en internet y de pronto, no sé, me voy a ir de viaje, ¿no? O estoy buscando una pieza para mi computadora, supongamos que un mouse, ¿no? Entonces busco un mouse en internet y de pronto me meto a Amazon y busco un mouse. Y de pronto cuando busco mouse, después me sale el mousepad, ¿no? Justo lo que yo estaba buscando. Y después del mousepad me sale el teclado, ¿no? Y después dices, es justo lo que yo estaba buscando. Y de pronto te metes a navegar en otros sitios web y buscas otras partes de tu computadora porque te acabas de comprar la computadora nueva y entonces por eso estaba buscando el mouse. Y cuando te vuelves a meter a Amazon te das cuenta que todo lo que de alguna forma tú estabas intentando buscar o ni siquiera sabías que querías buscar, resulta que ahí está y está esperándote. Y cuando te das cuenta es algo bastante un poco tétrico, ¿no? O por ejemplo, otro caso es Netflix. Supongamos que hoy ves una película y te gusta y le das like, ¿no? Y no sé, es una película de acción. Y pasan un par de días y ves otra película de acción. Y entonces cuando entras de nuevo a tu Netflix ya tienes puras películas de acción, ¿no? Entonces el clásico papá que de pronto te metes a Netflix y está todo bañado de series y de contenidos para niños. Y es que es eso, es inteligencia artificial interactuando con el contenido que aporta a las personas. Y el contenido que aporta a las personas no necesariamente a este nivel son textos, información o fotos, sino es tu propia interacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas pueden aportar parte del conocimiento a las inteligencias artificiales, a los nuevos sitios web 3.0, simplemente por su comportamiento. Y provoca un comportamiento predictivo. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque es algo tan crucial para el internet o para un empresario digital. Es muy importante porque tomar ventaja de esta inteligencia artificial, de este tipo de algoritmos que te permiten buscar y encontrar información precisa, nos van a permitir generar campañas muy específicas, nos van a permitir generar campañas muy amplias, apuntando a targets muy específicos que le van a convenir a tu negocio. Entonces, ahora no solo basta con subirse en internet y publicar un sitio web, ¿no? Ahora tienes que aprender a hacer estrategias digitales muy efectivas haciendo uso de estas tecnologías que ahora te proporcionan los sitios web para que tu negocio crezca y sea muchísimo más rentable, ¿no? Pasando a este otro concepto, esto de generar nuevos conceptos creados a partir de información de los usuarios, ¿no? Posibles compras, lo que les decía, ¿no? Posibles acciones, procesadores de voz, posibles gustos y resultados de búsqueda. Esto es bien importante porque, por ejemplo, luego me preguntan muchas veces, oye, de pronto estaba buscando el otro día zapatos y entonces tenía una conversación con mis amigos de zapatos, ¿no? Y de pronto ya metiéndome a navegar por internet resulta que me salen zapatos. Estaba buscando unos tenis y justamente los tenis que en algún momento, ahora me voy a poner a buscar los tenis que me gustan y pum, antes de que siquiera que tú buscarlos, ahí estaban. Entonces de pronto nos empieza a sacar de onda y empieza a preguntarse como ¿por qué sirve, no? Obviamente para la persona promedio esto es tan poco obvio a veces o sutil que simplemente se va encaminando sin darse cuenta a funnels de ventas, ¿no? Y de pronto las personas ya se ven inmersas dentro de campañas. Y esas campañas son las que necesitamos comprender. Esas campañas y esas tecnologías son las que necesitamos comprender. Pero bueno, dejemos hasta aquí el concepto de la web 3.0, que es la red semántica. Entonces básicamente es ahora personas aportando información, pero al mismo tiempo ahora los sitios
son tan inteligentes que nos permiten regresar información de regreso que está pensada en nuestro contexto a ese momento. Pero se pone uno más interesante. Ahorita estamos viviendo esta nueva web 4.0, ¿no? Y esta es la web que está basada en redes móviles. Pero móvil no necesariamente se refiere a un dispositivo móvil o un smartphone. Móvil está enfocada a objetos móviles, objetos que existen físicamente en nuestro entorno, que es prácticamente el Internet de las cosas. Este es un concepto muy, muy importante y ahora básicamente es el momento donde las cosas ahora están en Internet. Pero sigamos con los conceptos. El Internet de las cosas básicamente está dividida en dos grandes áreas, ¿no? Hay más, pero las dos más relevantes es la domótica y los wearables. La domótica es toda aquella tecnología inteligente de alguna forma que puede tener cierto tipo de sensores, que nos permite estar en nuestro entorno. Puede ser en nuestra oficina, puede ser en nuestro trabajo, y supongamos que está en nuestro entorno, en este caso nuestra casa. Entonces dispositivos inteligentes de domótica para nuestra casa, pues puede ser la casa inteligente. Este concepto de la casa inteligente o la ciudad inteligente o la oficina inteligente. Y básicamente es el uso de tecnologías como cámaras de vigilancia, por ejemplo, o pueden ser los sensores ahora de humo, ¿no? O pueden ser las casas que tienen puertas que se abren automáticamente, o por ejemplo las casas que tienen iluminación inteligente. Entonces, todos estos objetos como conceptos ya existían, ¿no? O sea, ya existían los focos, ya existían las cámaras, pero la gran diferencia que ahora todos esos objetos están conectados al Internet. Entonces ya vimos varias etapas. La primera etapa del Internet, la 1.0, es simplemente información estática en Internet. La segunda etapa es una etapa social. Las personas en ese momento se están subiendo al Internet. Nosotros estamos ahora dentro de Internet. Y después las mismas computadoras se vuelven más inteligentes y nos permite interactuar con ellas de alguna forma a través de la tecnología. Pero ahora viene un Internet todavía más grande, que es el Internet de las cosas. Pónganse a pensar cuántos dispositivos por persona más o menos hay conectados, ¿no? Al principio, en el Internet en el Internet 1.0, pues simplemente era tu computadora, ¿no? Y si tú tenías la fortuna de poder tener una computadora en ese momento, pues el único objeto conectado a Internet de tu casa pues era simplemente tu computadora. En el Internet social, que coincide ya con los dispositivos móviles, el Internet está conectado ya a múltiples dispositivos. Y entonces, por ejemplo, a tu computadora ya se suma la computadora de tu papá y la computadora de tus hermanos. Entonces, muy probablemente en una casa promedio haya unas 3 computadoras. Pero cada quien tiene un dispositivo celular. Entonces, ya no son 3 computadoras, ahora son más otros 3 dispositivos móviles. Pues ya son 6 objetos que están conectados al Internet, ¿sale? Y no solo eso, ahora tenemos los Smart TVs, ¿no? Entonces cada quien tiene su televisor en su sala grandota, es increíble, y de pronto cada quien tiene un televisor en su cuarto, y entonces tú también tienes un televisor ahora en la cocina, y entonces si los 6 dispositivos que tú tenías, ahora súmale otros 6, ¿no? Entre cosas y cosas, entonces ya tienes 12 dispositivos por familia. Pero ahora no solo eso, ahora una familia en esta versión del web 4.0, ahora van a haber muchísimos más objetos conectados. Ahora vamos a tener las luces y vamos a tener la puerta y ahora vamos a tener el garage automático. Y entonces ya no son 12 dispositivos. Ahora resulta que tenemos como 50 dispositivos conectados. ¿Y esto qué permite? Permite una gran derrama hacia el Internet de información. Permite una gran interacción ya no solo de las personas, sino de los sensores mismos de los dispositivos. Por ejemplo, si tienes un dispositivo de humedad, entonces tú estás reportando la humedad de tu casa al Internet. Si tú tienes tu puerta inteligente, entonces tú estás reportando al Internet si la puerta de tu casa está abierta o está cerrada. Entonces todos estos conceptos se vuelven muy interesantes y al mismo tiempo puede darte un poco de incertidumbre, pero es bien importante comprenderlos porque así ya va todo y así ya van todos los negocios. Y comprender todos estos dispositivos es bien importante porque si tú no comprendes desde ahorita cómo entenderlos y cómo ponerlos a tu favor,
tu negocio se va a ver limitado pues ya no tanto en el futuro, sino casi en el presente, porque esto ya está ahorita, ¿me explico? Y hay muchas personas que tienen estos dispositivos que se llaman Alexa y Siri, y de pronto le puedes decir, oye Siri, prende las luces, apaga las luces, y se vuelve algo bastante útil, ¿no? Pasemos con este concepto que es objetos y personas que se conectan en tiempo real en todo el mundo, ¿no? El GPS que guía al conductor y predice el comportamiento. Este es un ejemplo muy claro, ¿no? Pero ahorita les voy a dar otro ejemplo. Este del GPS y cómo te guía al conductor, por ejemplo, de un Uber, ¿no? Todo el mundo usa Uber, pero cuando tú usas Uber suceden muchísimas cosas justamente en ese momento. Y todo tiene que ver con inteligencia artificial, y todo tiene que ver con internet, y todo tiene que ver con oportunidad. Y si tú te das cuenta, pues Uber, ¿qué es? No deja de ser más que una empresa digital, ¿no? Solo que Uber en ese momento pues está utilizando su máximo conocimiento de las herramientas digitales para ponerlas a su favor y entonces hacer un negocio transnacional de eso. Esto es importante porque tú también deberías de poder utilizarlas y pensar a lo mejor modelos de negocio que le permitan a tu empresa crecer poco a poco. Pero bueno, regresemos a este ejemplo. Entonces, supongamos que sucede cuando tú quieres usar un Uber. ¿Qué es lo primero que sucede? Lo primero que sucede es que muy probablemente tu dispositivo te alertó, ¿no? Porque tienes una reunión próxima. Entonces, es la inteligencia artificial de tu celular prediciendo que tú vas a tener que viajar, ¿no? Entonces, te sale una notita como tu reunión es en 1 hora, tiempo aproximado de viajes de 30 minutos, ¿deseas pedir un Uber? Ah, no, sí, mira, qué interesante, ¿no? Lo pido. En ese momento cuando lo pido, manda la señal y publica tu punto a través del GPS y busca a los choferes. Los choferes detectan esa señal y les llega a su propio GPS, bueno, a su propia interpretación del GPS dentro de su dispositivo móvil. Ellos te pueden encontrar y entonces llegan. Cuando llegan, tú inicias el viaje. El viaje que ellos reportan desde su dispositivo móvil es reportado en el tuyo y dice, iniciando viaje y traza la posible ruta, ¿no? O sea, no es el chofer trazando la ruta, es la inteligencia artificial deduciendo cuál es la ruta más rápida para que tú puedas llegar a tu destino y con menos tráfico, ¿no? Entonces, le picas y empiezas el viaje y vas muy bien, y entonces incluso ahora se conecta a Spotify, pero curiosamente se conecta a Spotify porque también sabe cuáles son tus posibles playlists favoritos, y entonces pues, Spotify automáticamente te pone como el playlist hasta arriba que más te gusta y es la música que más te gusta, ¿no? Entonces, y puedes ir escuchando música muy, muy padre, muy cómodo, y vives una experiencia, no sé, de 30 minutos de aquí a donde llegas a tu punto de reunión, ¿no? Entonces llegas, te bajas, muchas gracias chofer, y das 2-3 pasos y ya te cobro. Entonces, ¿qué sucede ahí? Si tú te pones a pensar, en muchos de esos pasos la inteligencia artificial, los algoritmos de las computadoras, el internet, te solucionó muchos pequeños pasos que a lo mejor te hubieran quitado un poco de tiempo o te hubieran quitado atención, ¿no? Desde cobrarte, desde tenerle que decir a alguien dónde estás, tener la certeza de viajar seguro, sentirte cómodo y estar disfrutando de la música, tener que cobrarte. O sea, el internet entró en tu dispositivo móvil y te extrajo dinero. Entonces, son muchísimas cosas privadas a veces, son interacciones que muchas veces ya damos por sentado, pero esto es el Internet 4.0. Esta es la nueva era del Internet, esta era domótica, ¿no? Y algo muy importante del Internet 4.0 es esta parte ahora de los wearables. Los wearables, por ejemplo, tener dispositivos inteligentes en la muñeca, o por ejemplo tener ropa inteligente. Los wearables son esta parte del Internet de las cosas que nos permite estar que les permite estar en contacto con nosotros y hacer todavía reportes más interesantes. La domótica reporta nuestro entorno, pero los wearables reportan de alguna forma la interacción directa con nosotros, nuestra temperatura, por ejemplo, o pueden reportar nuestro ritmo cardíaco, o pueden predecir patrones. Muchas veces, por ejemplo, si tú tienes un dispositivo móvil con el que puedas dormir y tienen esta predicción de sueño, puede detectar cuando estás durmiendo y al final de cierto tiempo puede predecir si estás durmiendo lo suficiente o no. Por ejemplo, una de las cosas que más me gusta del nuevo Apple Watch es que tiene un electrocardiograma, o sea, un electrocardiograma en la muñeca. O sea, está cañón, ¿no? Entonces,
El electrocardiograma te está sacando, pues va midiendo tu corazón y los impulsos eléctricos que este genera durante un periodo. Y algo súper increíble que hace el Apple Watch ahora es que puede predecir ciertas anomalías en tu corazón. Entonces le ha salvado la vida ya a varias personas. Le ha dicho, oye, sale una alerta y te dice, oye, ve a un cardiólogo porque detectamos cierta anomalía en tu corazón, es mejor que vayas con un cardiólogo para que te cheque. Y así ha salvado muchas vidas ya. Hay muchos reportes en internet de personas que se han salvado la vida con eso. Y entonces la domótica y el internet y todo esto es algo importante. Al final del día son herramientas. Y al final del día las herramientas como tales pueden ser utilizadas como armas o pueden ser utilizadas como herramientas para construir nuevos ecosistemas. Y en este caso comprender los fundamentos del internet y cómo funcionan te va a permitir a ti tener herramientas para hacer crecer tu negocio, ¿sale? Entonces, como último concepto, pasamos a esta parte de definir un poquito más el ecosistema 3.0. Bueno, ahora te quiero enseñar un diagrama muy interesante que muestra todas las interacciones de posibles sitios que hay de alguna forma. Es un diagrama muy divertido porque te permite ver de una forma más clasificada todo el internet. Y muchas veces es súper curioso porque muchas veces simplemente utilizamos una parte tan pequeña del internet. Muchas veces solamente utilizamos Facebook y de Facebook nos saltamos a Instagram y de Instagram nos saltamos a YouTube y ya, eso es nuestro día a día. Pero el internet es muchísimo más complejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces nada más vemos una pequeña parte y tú como empresario digital tienes que comprender muchísimo más de todo este posible abanico de oportunidades que nos ofrece internet y de posibles mercados y de posibles negocios. Esto es bien importante porque, por ejemplo, según este diagrama nos muestra, por ejemplo, aquí los social networks. Y en los social networks pues obviamente tenemos a Facebook y tenemos a Google y tenemos esta empresa que es rusa, que es similar como a Facebook, ¿no? Entonces básicamente los social networks son redes sociales, básicamente. Pero, por ejemplo, también tenemos de este lado los social bookmarks, ¿no? Que son sitios que nos permiten guardar información como Evernote. Yo lo uso prácticamente todos los días, me gusta mucho. Ahí guardo notas, ahí guardo, por ejemplo, sitios que me gustan, los puedo marcar y los guardo en un álbum como de sitios web. Entonces, si después quiero volverlos a consultar, ahí los tengo guardados. Tengo sitios web guardados desde muchos años, ¿no? Por ejemplo, existen sitios enfocados a las imágenes. Entonces tenemos Flickr y tenemos Google Photo y ahí guardamos todas nuestras fotos. Flickr está un poquito más enfocado a guardar contenido de fotos como más profesionales, ¿no? Tenemos los live streaming, ¿no? Todo el mundo conoce a YouTube Live Streaming o Ustream, que por ejemplo es un servicio un poquito más profesional. Si tu empresa se enfocara a hacer transmisiones en vivo, probablemente terminarías utilizando Ustream. Por ejemplo, si tú eres músico, ¿no? Obviamente te interesaría tú como empresario pues estar dentro del ecosistema de música y a lo mejor quieres subir tu música a Spotify o quieres subir tu música a iTunes. Entonces ahí es tu mercado, ¿no? A lo mejor a ti te interesa, por ejemplo, estar en la parte de, no sé, de mensajería, ¿no? Entonces, de mensajería muy probablemente tendrás que estar utilizando pues aquí Messenger o WhatsApp o está Skype. Y ahorita de los más populares y que está creciendo mucho es Telegram. Telegram yo lo uso bastante y a mí me gusta, me siento muchísimo más seguro porque es parte de su promesa, es un sistema mucho más orientado a la seguridad y ahora muchísimos amigos están migrando de WhatsApp ahora a Telegram y así sucesivamente. De hecho, les voy a dejar este diagramita para que lo puedan descargar. Se llama Prisma, está muy padre y véanlo uno por uno y vean todo este abanico gigante de posibilidades que hay en el internet y de posibles negocios. Y es abrumador a veces. El internet ya es tan grande y es tan amplio y es tan rico que hay veces que cuando tú quieres arrancar tu negocio, pues necesitas tener un poquito más claridad hacia dónde va. Muy bien, bueno, espero que hasta ahorita a todo el mundo le haya quedado un poquito más claro entonces cómo funciona el internet y cómo funciona todo este abanico gigantesco que es el web, ¿no? Y esto es bien importante porque entender todo este abanico de posibilidades te va a dar a ti una oportunidad para entender dónde puede caer tu negocio, cuáles son las herramientas adecuadas para tu negocio, cuál es el mercado que posiblemente tú vayas a necesitar
encontrar dónde te tienes que involucrar, ¿sale? Entonces esto lo vamos a ver un poquito más enfrente en los siguientes capítulos que vamos a estar checando a mucho más detalle poco a poco, porque acuérdate, mi objetivo principal es poderte enseñar a ti cómo crear tu empresa digital, y primero tenemos que arrancar con todos estos conceptos, pero más adelante te voy a enseñar el paso a paso de cómo crear tu sitio web, el paso a paso de cómo hacer tu campaña, el paso a paso de cómo puedo ir armando yo mis dispositivos y hacer que todo sea interactivo y cómo se conecta todo. Entonces espero que te haya muy claro, espero que te haya quedado muy claro, y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.